¿Cuál es nuestro deber para con los ancianos? Esto lo digo porque obviamente la medicina moderna ha permitido que la vida de las personas mayores se prolongue mucho más y en consecuencia surgen más dudas sobre el tratamiento que deben o no recibir los ancianos. Alguien me hacía esta pregunta vía Facebook y me preguntaba si es que estaba bien llevar al hospital a una persona muy anciana, pasa los 90 años, y cuyos males físicos o malestares tienen que ver con la edad, simplemente. Es decir, no es una enfermedad que se pueda tratar, sino que simplemente los años van pasando y el organismo humano simplemente comienza a debilitarse y a no funcionar, o funcionar de forma muy limitada. En el caso de los ancianos, se aplica exactamente igual el principio que se aplica con una persona que tiene una enfermedad terminal desde el punto de vista de la ética, ¿no? Eso quiere decir que no se le debe negar ningún tratamiento que sirva para aliviarle los sufrimientos. ¿Esto qué cosa quiere decir? La persona me preguntaba a través de Facebook si estaba bien llevar a esta persona anciana a la clínica cuando tenía algún malestar más o menos serio. Y la respuesta es sí. ¿Hay que llevarla al hospital? Sí. Decía que la razón que los hacía dudar a los familiares es que cuando la llevaban, los médicos siempre decían lo mismo. Lo que pasa es que ya está viejita. No hay mucho que hacer, ya está viejita. Que los médicos digan lo que se le da la gana. Mi deber como familiar, y esto lo saben todos los que me siguen desde ya hace un tiempo, porque saben que he tenido que directamente lidiar con la muerte de mi hermana Sandra, menor que yo, luego la muerte de mi papá de cáncer, a una edad relativamente joven, sobre todo considerando lo bien de salud que estaba, y muy recientemente de la muerte de mi hermano menor, el menor de todos, Sergio. Y sé lo que es lidiar con burocracias hospitalarias o de clínicas. Sé cuánto heroísmo hay en muchas enfermeras y sé también cuánto, y médicos, específicamente el médico oncólogo que me tocó en Lima, en el Perú, para tratar a mi hermano, es un hombre de una integridad enorme, un tipo excelente, con quien estoy muy agradecido, que además tuvo el gesto de llamarme cuando mi hermano ya había fallecido para darme el pésame, que no tenía por qué hacerlo, es decir, me trató como un familiar más que como un paciente o al familiar de un paciente. Pero también he visto otros médicos jóvenes que les importa su carrera y no los enfermos, que estaban ahí en el mismo piso donde estaba mi hermano. He visto enfermeras que ya están completamente rutinizadas y desensibilizadas. Y comprendo que eso pueda pasar. Ver tanto sufrimiento constantemente debe ser tremendamente demandante. Y por eso es que durante tanto tiempo la atención de la salud estuvo en manos de religiosos y religiosas, porque tenían que hacer una opción de consagración para manejar esta situación constante de sufrimiento, este desafío constante que es el sufrimiento de las personas. Por eso es que yo creo que uno de los grandes temas nosotros tenemos que considerar es de la necesidad de atender a la persona que está bajo nuestra responsabilidad. En muchas ocasiones tuve que ponerme firme y tuve que resultar poco agradable para el personal médico, sí, que hice eso procurando ser lo más respetuoso y caritativo posible, sí, pero mi responsabilidad ante Dios es el bienestar de mi familiar. En consecuencia, yo no voy a dejar que un médico que se aburre de ver a mi hermano o a mi papá anciano
o a mi mamá anciana, o a mi abuelito, o a mi abuelita, me intimide a mí de obtener para esa persona lo que le corresponde por derecho y por gracia, por dignidad de su persona. Entonces, hermanos, yo creo que muchas veces nosotros tenemos las ideas claras. Yo no voy a permitir que un anciano del que yo tengo que cuidar tenga sufrimientos adicionales simplemente porque en la clínica me van a mirar mal o alguien va a decir, oye, siempre traes a este mismo viejito. No, el problema, ellos están para servir. Si lo hacen de buena gana, Dios los bendiga. Si no lo hacen de buena gana, van a tener que servir igual, porque es mi responsabilidad ante Dios. No es una cuestión de prepotencia, no es una cuestión de falta de respeto a la otra persona o al profesional médico, de ninguna manera. No lo es, no lo es. Pero es mi responsabilidad ante Dios. Si yo voy a dejar a una persona, un hijo de Dios, que tiene toda la dignidad de ser humano creado por Dios, que además ha sido puesto bajo mi responsabilidad porque es mi familiar, o porque yo puedo hacer algo por él, porque a veces no son mis familiares, pero son personas que están bajo mi cuidado porque formo parte de una organización caritativa que atiende a determinadas personas. Yo como prójimo tengo una responsabilidad por la cual Dios me va a pedir cuentas. Y en consecuencia no puedo ser timorato en las atenciones. Es verdad que existe un exceso de atención y ese exceso de atención se conoce con el término ético de encarnizamiento médico. Entonces nadie quiere que a una persona le den un tratamiento invasivo que no corresponde. Por ejemplo, esa era una opción con mi hermano horas antes de morir. Y gracias a Dios que estuve en un hospital católico, las religiosas coincidieron conmigo, a diferencia de lo que querían los médicos que estaban ahí en emergencia, que no valía la pena ponerlo en la unidad de cuidados intensivos, sino bajarlo a una habitación normal para que estuviera con nosotros sus familiares. Y gracias a eso, mi hermano, en vez de morir en una pecera de vidrio, con 60 tubos encima, que probablemente hubieran retrasado su muerte una hora más, murió rodeado de sus familiares, de mi hermana, de mi mamá, de quien les habla, de su hija. Entonces, nosotros tenemos que comprender que hay que evitar el encarnizamiento médico, pero hermanos, ese no es el riesgo más habitual. El riesgo más habitual es que nosotros encontremos personas que no quieren atender a los que están sufriendo y quieran despacharlos anticipadamente. Es decir, que no quieran hacer suficiente tratamiento paliativo, y esa es la esencia de la caridad cristiana. En el caso de la medicina y del tratamiento de las personas enfermas, incluyendo terminales o muy ancianas, el tratamiento es paliativo. Y el tratamiento paliativo es una responsabilidad médica y lamentablemente la cultura de la eutanasia tiene como una de las consecuencias frenar el avance en medicina paliativa. Porque si al final a las personas que se están acercando a la muerte las matamos anticipadamente, ¿para qué nos vamos a preocupar por desarrollar la tecnología, el conocimiento médico que alivie el dolor si podemos eliminar a la persona? ¿Para qué vamos a eliminar el dolor si podemos eliminar a la persona? Y efectivamente, al mismo tiempo que este amigo me hacía esta consulta a través de Facebook, un muy amigo mío aquí de la parroquia, de mi parroquia en Denver, me contaba de su visita de su papá, que ya es muy anciano, tiene 96 años, y él tiene días muy malos en los que piensan que ya va a fallecer y otros días en los que está animado. Pero los días en que él se siente muy mal y que necesita ayuda hasta para enderezarse, para alimentarse, etc., el papá pide no me lleven al hospital, o sea, quiero estar aquí en mi casa. Y el malestar que le produce, digamos, las limitaciones físicas, las limitaciones de salud, son menores que el malestar que significaría desplazarlo hasta el hospital, recibir algún tratamiento que probablemente no mejore mucho las cosas. Entonces,
Obviamente, si la persona está consciente y tiene opciones éticas, es decir, no opciones inmorales, sino opciones éticas, los hijos, los familiares, los acompañantes, tenemos que apoyarlo y tenemos que respetarlo, si eso le va a dar más paz. Dentro de el respeto de el principio de que la vida debe ser respetada desde la concepción hasta su fin natural, dentro de ese principio fundamental que es inviolable, el bien supremo es el bienestar del paciente, del familiar. Ese es el bien supremo. Y si hay que tomar medidas médicas o evitar medidas médicas, el norte dentro de la opción por la vida es el bienestar del paciente. Esa es nuestra responsabilidad como parientes. Obviamente hay limitaciones. La ciencia no puede resolver todo. El sufrimiento es muchas veces inevitable. Pero en lo que a mí corresponde, como familiar de una persona o responsable de una persona terminal, es su bienestar. Que tengas un buen día.